Dios los bendiga, amados hermanos del grupo del cual me honro en pertenecer, de estudios teológicos del hermano Salomón. Hermanos, estamos aquí para dar la continuación de la enseñanza acerca de la introducción al dispensacionalismo, para que tengamos una idea, para que conozcamos y que tengamos un concepto claro y positivo de este sistema. Ahora vamos a ver, hermanos, en la segunda parte, lo que le he denominado elementos esenciales del dispensacionalismo. ¿Por qué elementos esenciales? Bueno, tenemos que definir correctamente en cualquier sistema los principios esenciales, lo que caracteriza en sí algún sistema. Hermanos, ahora vamos a pasar a definir exactamente, algunos elementos esenciales del dispensacionalismo, porque algunos entienden el dispensacionalismo como creer en dispensaciones o definir la palabra, creen que entender el dispensacionalismo es entender la palabra dispensación, y definir la palabra dispensación no es entender el concepto del dispensacionalismo, no es lo mismo. Por ejemplo, existen dos ramas, la teología pactual y la teología dispensacional. No porque yo defina lo que es un pacto, etimológicamente hablando, que un pacto viene del hebreo, berit y esto y lo otro, ya soy de la teología pactual. Son cosas muy distintas. Los de la teología pactual también creen en las dispensaciones. O también practican algunas, vamos a decir, separación dentro de las administraciones, aunque para ellos la palabra dispensación no la quieren a veces ni mencionar, pero ellos también creen en ciertas dispensaciones. Entonces, eso no es característico del sistema. Vamos a dar una lista que nos va a ayudar a entender qué elementos son característicos del dispensacionalismo. Estos elementos característicos son los que nos van a definir si somos o no somos dispensacionales. Si alguien quiere atacar el dispensacionalismo, tiene que atacar a estos elementos, demostrar mediante argumentos teológicos, bíblicos y razonados que están equivocados. Y hasta ahorita yo creo que estos elementos tienen un peso muy fuerte y que no los podemos echar a un lado. Y hermano, vamos a dar la lista. Estos elementos es una síntesis que ha hecho el hermano Michael Blatch, porque el hermano Charles Ryrie tiene en su libro Dispensacionalismo hoy, ayer y siempre, él da una síntesis de 3 elementos. También hay el hermano John Feinberg tiene una lista, creo que son 6 elementos esenciales. Bueno, Michael Blatch ha hecho una síntesis de los 3 y establece una lista de 6 elementos característicos, y a mí me ha parecido muy bien. Voy a empezar, hermanos. La número 1 es muy importante. Elemento característico esencial del dispensacionalismo. Número 1. La revelación progresiva del Nuevo Testamento no reinterpreta o interpreta los pasajes del Antiguo Testamento en una manera que cambia o cancela el significado original de los escritores del Antiguo Testamento según se determina por la hermenéutica histórico-gramatical. El significado de los textos del Antiguo Testamento no es primordialmente dependiente de su interpretación en el Nuevo Testamento. Cada pasaje del Antiguo Testamento tiene un propio significado. El Nuevo Testamento puede dar luz a los pasajes del Antiguo Testamento, ofrecer un comentario, añadir aplicaciones adicionales, pero nunca anular la intención original de los escritores del Antiguo Testamento. Esa es la número 1. Es muy importante, hermanos. Se podría decir que es la base
Se podría decir de aquí emana todo. Ojalá que se pueda entender lo que dice este elemento. Este elemento nos está hablando prácticamente de cómo entiende el dispensacionalismo la relación entre los dos testamentos o entre los dos pactos. ¿Cómo entendemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? ¿Qué relación tienen entre sí? Y nosotros pensamos que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son una unidad orgánica. El Nuevo Testamento trabaja sobre el Antiguo Testamento, pero de una manera armónica, de una manera que armoniza el mensaje del Antiguo Testamento. No hay una prioridad de un testamento sobre el otro, no hay un canon sobre el canon. Tanto el Antiguo Testamento es revelación de Dios, como el Nuevo Testamento es revelación de Dios, es inspiración del Espíritu Santo. Entonces no hay ninguna contradicción, ningún testamento tiene prioridad interpretativa sobre el otro, sino que el Nuevo Testamento tiene lo que se le llaman los teólogos una intertextualidad. El Nuevo Testamento trabaja sobre las escrituras del Antiguo Testamento. Todo esto lo vemos porque cómo trabajan los autores del Nuevo Testamento sobre los textos del Antiguo. Los aplican, los explican, pero nunca los reinterpretan. Nunca dice, ahora estos textos proféticos ahora significan esto. No. No podemos establecer esa prioridad porque entonces tendríamos un canon dentro del canon. Miren, hermanos, ¿qué significa este primer elemento? Sobre la prioridad, sobre el concepto que nosotros tenemos en la relación de los dos testamentos. No, ningún testamento tiene prioridad interpretativa sobre el otro, sino que trabajan en armonía. El Nuevo Testamento es armónico, trabaja sobre el Antiguo Testamento, pero en armonía. Mire, el progreso de la revelación no cancela las promesas incondicionales a Israel. ¿Por qué? Porque si la interpretación del Nuevo Testamento invierte, cancela o modifica severamente las promesas del Antiguo Testamento a Israel, entonces uno se pregunta, ¿qué significa el término progresivo? Si nosotros vislumbramos, conceptualizamos o tenemos la perspectiva de que el Nuevo Testamento invierte, cancela o modifica de manera autoritativa porque supuestamente tiene prioridad interpretativa sobre el Antiguo Testamento y creemos que el Nuevo Testamento modifica y cancela lo que el plan original que está revelado en el Antiguo Testamento, entonces ya no es una progresión, ya no es una teología progresiva, ya no es una revelación progresiva. ¿Por qué? Porque ya no hay progreso, hay una disrupción, hay un corte, hay un borrón y cuenta nueva. Ya no hay una continuidad, hay una discontinuidad. Ya se abroga el mensaje original, el mensaje revelado, y se da inicio a otro. Entonces ya no es una progresión, amados hermanos. Entonces es un borrón y cuenta nueva, es una ruptura. Por eso el primer principio elemental del dispensacionalismo es creer que no hay una prioridad interpretativa de un testamento sobre el otro. Número 2, la cuestión de los tipos. Cómo se ha abusado, cómo se abusa de la tipología y la simbología. Hay quien creen que el Antiguo Testamento es un bosque de tipos y símbolos. Todo es un tipo y todo es un símbolo. Todo se alegoriza. Bueno, nosotros en el dispensacionalismo se cree lo siguiente. Existen tipos, claro que existen tipos, pero esos tipos son reconocibles. Claramente la Biblia los anuncia como tipos.
el prototipo y el tipo, la Biblia lo dice. La Biblia dice, esta es sombra de esto. Por ejemplo, las ceremonias, la ley de Moisés, las instituciones civiles, son sombras. Y el Nuevo Testamento nos dice claramente que son sombras. Y si son sombras, ya al llegar a la realidad, pues se eliminan. Pero, ¿acaso las promesas, los pactos, la nación misma a la cual se le hicieron esas promesas y esos pactos, es una sombra? Es aquí la cuestión. Algunos dicen, es que Israel es una sombra que prefiguraba la iglesia. No hay ninguna, vamos a decir, no hay ninguna razón lógica que autorice tal conclusión. La Biblia no nos habla de eso. Los escritores del Nuevo Testamento no presentan a Israel como una sombra, como un tipo que pierde su identidad. No es así. Entonces el segundo punto es el siguiente. Existen tipos, pero la nación de Israel no es un tipo que se sustituye por la iglesia. Y algunos hasta, es que Cristo es la llave de la profecía. En Cristo se cumplen todas las promesas. Claro que en Cristo se cumplen las promesas. Cristo es el amén y Cristo es el sí, pero no de una forma abstracta, metafórica, de que las promesas específicas, literales, que hablan de tierra, que hablan de un lugar de prominencia, que hablan de una restauración literal sobre el Estado de Israel, significa que en Cristo se cumplen de una manera que se están cumpliendo, pero no literal, de una manera metafísica. Hermanos, Cristo es la llave pero Cristo es, vamos a decir, la bisagra. Cristo es el medio, el instrumento a través del cual todos estos pactos, convenios, profecías, propósitos se van a cumplir. Esa es la fe nuestra. Nosotros creemos en la literalidad, en la autoridad, en la inspiración de toda la Biblia. Somos bíblicos. Y creemos que lo que dice Dios lo va a cumplir, porque Dios no miente, Dios no cambia. Acuérdense que Cristo dijo, ¿verdad? Yo no he venido a abrogar, yo he venido para cumplir. Y mientras pasen el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Él va a cumplir. Algunas de las estipulaciones del Antiguo Testamento se cumplieron en su primera venida, y en la segunda venida Él cumplirá sus planes y propósitos. Si el antitipo del Nuevo Testamento anula el significado del tipo del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento nos lo debe de decir. Es decir, hay sombras, hay tipos que el Nuevo Testamento de una manera clara nos dice que era una sombra. Por ejemplo, los sacrificios eran una sombra. La ley era una sombra. Eso sí nos dice el Nuevo Testamento que era una sombra. Pero Israel no es una sombra. Las promesas de Dios para con ellos no son sombra, porque la Biblia, el Nuevo Testamento, no nos lo explicita. Entonces, hermanos, ese es el segundo punto. El tercer punto, número 3. Todos los dispensacionalistas, tanto los clásicos, los revisados y los progresivos, creen en que la iglesia e Israel son distintos. Algunos con diferentes matices, pero todos creen que Israel y la iglesia son distintos. Hay algunos, ¿verdad?, que dicen, es que los progresivos creen que la iglesia es el cumplimiento. No. La verdad, hermanos, ni el dispensacionalismo progresivo propone tal cosa. Todos los dispensacionalistas estamos unidos en afirmar que la iglesia del Nuevo Testamento no es el nuevo o el verdadero Israel.
esa teología del reemplazo o supersesionismo, el dispensacionalismo está en contra de ella. Nosotros no creemos que la iglesia reemplaza, sustituye o es el cumplimiento de Israel. No, esto no tenemos bases bíblicas para eso. Los dispensacionalistas reconocen que los creyentes gentiles han sido hechos cercanos a los pactos de Israel, pero señalan que el Nuevo Testamento sigue distinguiendo a Israel de la iglesia. Es decir, la iglesia participa de esas promesas, de esos pactos gloriosos que Dios le hizo a Israel, y la iglesia, por ser el cuerpo de Cristo, en el cual se cumplirán todas esas promesas, pues la iglesia participará. Pero la iglesia no es en sí misma la nación de Israel a la cual se le han hecho esas promesas. Mire, esto lo podemos documentar de una manera bíblica. Se puede argumentar y sustentar con la Biblia. Y aquí hay algunos argumentos bíblicos para establecer que de manera explícita el Nuevo Testamento diferencia a Israel de la iglesia. Número 1, Israel. La palabra Israel se utiliza 73 veces en el Nuevo Testamento y siempre se refiere a judíos étnicos. Siempre. Usted va a ver, estudie bien, y ahí dice, cuando se refiere a Israel, ¿qué es Israel? El Israel nacional. Es decir, no lo absorbe la iglesia, no lo desaparece. No, no es así. La B. El Nuevo Testamento todavía se sigue refiriendo a Israel como Israel, y esto además o aún después del establecimiento de la iglesia. Como quiera, aunque ya estaba la iglesia, en el Nuevo Testamento se habla de Israel. Quiere decir que el Nuevo Testamento contempla la existencia de la nación de Israel independiente de la iglesia. Raire señala en la oración de Pablo por el Israel natural, Romanos 10:1, cuando Pablo dice, quisiera yo ser anatema por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo está aludiendo al Israel nacional. Entonces Pablo no está negando la existencia de una nación que es distinta a la iglesia. Pablo lo dice. Yo no entiendo por qué simplemente no nos atenemos a la Biblia, seamos bíblicos. Por eso a mí me molesta cuando dicen, es que el dispensacionalismo no es bíblico. ¿Quién será más bíblico? Raire también afirma que la vinculación que hace Pablo de la nación de Israel a los pactos y las promesas del Antiguo Testamento, ¿de quién son los pactos? ¿De quién son las promesas? ¿A quién las vincula Pablo? Dice Pablo literalmente, ¿de quién son la adopción, el culto, la palabra, la gloria, las promesas? Son de Israel. Es más, hermanos, en esa parábola que presenta Pablo en el capítulo número 11 acerca del árbol de olivo, algunos dicen que esa parábola y que hacer árbol de olivo representa a Israel. Yo sinceramente tengo mis reservas. Yo no creo que se refiere a Israel. Yo creo que se refiere a los pactos y las promesas. Es decir, esos pactos y promesas son desde antes de la nación de Israel. Esos pactos y las promesas, o esa raíz o ese tronco, nos habla de esos tratos de Dios con los patriarcas, con Abraham. Abraham no era judío, Abraham no era la nación de Israel. Y esos pactos y promesas son los que dan a luz a la nación de Israel. Entonces, bueno, eso es de forma particular. Ahorita quizá puedo hablar algo al respecto de eso, de dónde sustento yo mi creencia de que ese árbol de olivo representa no a Israel. Porque de ahí muchos se agarran y dicen, no, mira, dice que estamos injertados en Israel. No, no estamos injertados en Israel, estamos injertados en los pactos y las promesas. Porque las ramas, que son las ramas naturales, representan a Israel, y ellos no son cortados de Israel. Ellos, aunque no son creyentes, pero no son cortados de Israel. Son cortados de los pactos y las promesas. Bueno, eso entre paréntesis. La
la 6. En el libro de los Hechos, tanto Israel como la iglesia existen simultáneamente, pero siempre como grupos distintos y nunca se intercambian los dos términos. Israel se utiliza 20 veces para referirse a Israel y eclesia 19 veces para referirse a la iglesia. La F. Gálatas 6, 15 al 16 no es la iglesia. Si alguien, es que ahí está diciendo, y al Israel de Dios. Hermanos, hay muchas razones para las cuales creer que cuando Pablo en Gálatas 6, del 15 al 16, menciona eso y al Israel de Dios, no se refiere a Israel, perdón, no se refiere a la iglesia adjudicándole un nuevo título. Hay muchas razones. Yo tengo 3 aquí, no sé si tenga tiempo de presentárselas, pero no se refiere a la iglesia, se refiere al Israel creyente, ese remanente de creyentes judíos que han creído en Jesucristo. Mire, una de las razones es que esa palabrita griega kai, que es la conjunción y kai, dice, cuando dice Pablo y al Israel de Dios, esa palabrita la mayoría de las veces siempre se menciona como una conjunción copulativa, no se utiliza como algo explicativo, como una explicación. No, la mayoría de las veces en el Nuevo Testamento se utiliza como una conjunción copulativa, es decir, la I está uniendo dos cosas distintas. No está diciendo que la iglesia sea el Israel de Dios. Eso no es lo que está diciendo. Además, Pablo siempre, en todas sus cartas, utiliza la palabra Israel como el Israel étnico. Entonces, sería muy raro que en el libro de Gálatas, que la intención del libro de Gálatas o la carta de los Gálatas no era darle un nuevo título a Israel, sino combatir una herejía judaizante y que al final a la iglesia se le dijera el Israel de Dios. Es muy raro esa cuestión. Lo más correcto o lo más probable es que Pablo utiliza una estrategia de poner entre corchetes su contenido. ¿Cuál es el contenido de Gálatas? El contenido de Gálatas, el propósito de Gálatas era denunciar una herejía, denunciar una tendencia judaizante. Entonces, ¿cómo inicia su carta? Inicia con una condena, inicia con una maldición. Y está condenando a los judíos falsos, está condenando a los judaizantes. Está diciendo, si a nosotros o a un ángel del cielo viniera y anunciara un evangelio diferente, y de una manera fuerte dice, sea anatema. Dice. ¿Y cómo termina? Acá termina todo lo contrario, ahora bendiciendo. Acá en el principio inicia condenando a los falsos maestros judaizantes. Y ahora acá termina su carta mediante una bendición a los verdaderos judíos, que son ese remanente fiel de judíos creyentes en Jesucristo, que son el verdadero Israel de Dios, el remanente judío. Bueno, sigamos adelante, hermanos. La número 4, elemento esencial del dispensacionalismo. Número 4. Nosotros creemos, el dispensacionalismo cree que existe una unidad espiritual de salvación entre judíos y gentiles, pero sigue habiendo un futuro para Israel como nación. Miren, hermanos, aquí quiero hacer énfasis en lo siguiente. A veces se ataca que el dispensacionalismo promueve esa tendencia judaizante del cristianismo. Y déjeme decirle que nada que ver. Es todo lo contrario. Porque si alguien enfatiza las identidades de cada quien, del gentil y del judío, es el dispensacionalismo.
Nosotros no promovemos el que la iglesia se haga judía, no somos judaizantes. No promovemos nada de eso. Y ahorita voy a explicar por qué, miren. En el libro de los Efesios, en el capítulo número 2, aquí hay una tremenda confusión, hermanos. Algunos dicen, miren ahí, Pablo está diciendo que hay un solo pueblo, que ya no existe Israel. Se hacen conclusiones equivocadas. Unos llegan a la conclusión y dicen, Pablo está diciendo que ya solamente hay un solo pueblo y que ese pueblo es la iglesia, y desaparecen a Israel. Otros lo llevan al otro extremo y dicen, aquí Pablo está diciendo que nosotros los cristianos somos injertos en Israel, por lo cual ahora somos judíos espirituales. Somos judíos, dicen, porque somos injertos en Israel. Hermanos, es falta de comprensión lectora, falta de una buena exégesis. Eso es una falta de una buena comprensión interpretativa. Porque Pablo no está intentando nada de esto. La conclusión de Pablo no es esa. Miren, ateniéndonos, Efesios capítulo 2, el versículo, desde el 11 está Pablo con esta temática. Y dice, la intención de Dios no era establecer a Israel como un fin en sí mismo. Israel fue el instrumento para preparar la venida del Mesías, que es el segundo Adán, que representa la nueva humanidad, el nuevo hombre. Cuando la Biblia habla del nuevo hombre, a eso se refiere. Los que estamos en Cristo pertenecemos a la nueva humanidad. Entonces, el plan de Dios era preparar todo, tener a un pueblo para que diera luz al Mesías y en él crear un nuevo hombre. Entonces, ¿de qué nos habla Efesios? Del nuevo hombre, no de Israel. No de que la iglesia fue injerta en Israel, sino en ese nuevo hombre. Dice desde el versículo número 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Pero aquí viene cómo la misma Biblia nos va ayudando a entender. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. Los dos grupos necesitaban ser reconciliados con Dios. Israel no era salvo de suyo, solamente porque era Israel. No, Israel, aunque estaba cerca, pero no estaba reconciliado. Nosotros estábamos lejos. Israel estaba cerca, pero no tenía la salvación, nada más porque sí. Tanto los dos pueblos, ambos, fíjese lo que dice aquí, espero que me siga en mi deducción, en mi razonamiento. Dice, ambos, tanto Israel como la iglesia, los dos necesitaban, era indispensable, era necesario, ambos necesitaban introducirse en ese cuerpo. Dice, en un solo cuerpo. Espero que entienda este versículo es crucial para que nos quitemos de esos extremos, de que solamente existe la iglesia, o el otro, de que somos insertos en Israel. No somos insertos en Israel, somos insertos en ese nuevo cuerpo. Dice, a ambos, en un solo cuerpo. Dice, vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, por medio de él, ¿por medio de quién? Del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de la obra vicaria de Cristo, los unos y los otros, que antes quizá el pueblo de Israel estaba cerca, nosotros estábamos lejos, pero definitivamente no teníamos la salvación hasta que vino Cristo, porque por medio de él los unos y los otros, o sea, los dos estaban condenados. Espero que entienda. Tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, los unos y los otros,
por un mismo espíritu en el cual está el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tenemos entrada. Ahora ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cuál familia de Dios? ¿Israel? No, el cuerpo de Cristo. La iglesia es más grande que Israel, aunque nosotros creemos en la continuidad y que Israel tiene un papel significativo y preponderante y que se va a cumplir, pero la iglesia es más grande que Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Tanto los judíos, tanto el remanente judío, para ser salvo, tiene que creer en Cristo y están dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y de ahí somos conciudadanos, miembros de los santos. ¿Cuáles santos? De todas las naciones. En el cuerpo de Cristo no hay esas nacionalidades o que aquí no entran de ciertas razas, ¿no? Aquí es donde hay una unidad espiritual. Tanto judíos como gentiles somos iguales. Amén, hermanos. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas y todo eso. Entonces, el judío no se salva por ser judío. El judío se salva por estar dentro del cuerpo de Cristo. Y el judío no pierde sus promesas, sus roles, sus propósitos, porque esos son indisolubles, son irrevocables. Y el gentil, al ser salvo en el cuerpo de Cristo, no se hace judío, no es inserto en Israel. Entendámoslo bien. Efesios no nos dice eso. Todo el tenor del Nuevo Testamento no presenta esa tesis de presentar a Israel como lo último y que todos nos vamos a convertir en Israel. No, Israel no es un fin en sí mismo, es un medio. Entendámoslo bien. Los cristianos no son injertos en Israel, son injertos en el cuerpo de Cristo, que hereda las promesas, los pactos. Aleluya. Entonces nosotros creemos que hay una unidad espiritual, pero esta unidad espiritual no borra los roles establecidos por Dios. Por ejemplo, aunque creemos, dice por ahí, dicen que ya no hay hombre ni mujer y ya no hay. Oye, pero sigue habiendo acá regulaciones para los hombres. Dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, no se borran los roles. No se borran las identidades específicas de sexo y de nacionalidad. El gentil sigue siendo gentil. El gentil no se hace judío, ni tiene por qué hacerse judío, hombre. El gentil sigue siendo gentil y Dios lo salva siendo gentil y le dio del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos vemos eso. Dios no necesitó que los gentiles, la casa de Cornelio, se hicieran judíos. Los bautizó, les llenó, les dio de su gracia, simplemente porque creyeron en Cristo y entraron al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén, hermanos. Vamos a seguirle. Número 5. Nosotros creemos que la nación de Israel será tanto salvada como restaurada, con una identidad y función única en un futuro reino milenario sobre la tierra. Esto es muy importante. ¿Qué creemos nosotros? Bueno, nosotros creemos a grandes rasgos, la trama general, que Dios va a establecer un reino. Ese reino, el medio, el instrumento por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores que va a venir a establecer ese reino. Pero dentro de ese orden hay una relación muy definida, muy establecida de nuestro Señor Jesucristo con la nación de Israel. Es el Rey de los judíos que se va a sentar sobre Israel a juzgar a las 12 tribus de Israel. Y eso, hermanos, no lo podemos negar. En el dispensacionalismo nosotros creemos o se cree que hay un plan donde Israel será restaurado como nación
y Dios cumplirá con ellos todos los pactos y propósitos y promesas que están establecidos en el Antiguo Testamento. Amén. Mire, algunos supersesionistas o de los teólogos del reemplazo algunos creen que Israel será salvado. Algunos sí lo creen, o algunos creen que en el futuro, bueno, algunos también piensan que los judíos solamente se van a ir salvando poco a poco. Pero ninguno de los teólogos del reemplazo o los supersesionistas creen que Israel será restaurado como nación única, particular y los herederos del reino. Ellos no creen eso. Pero todos los dispensacionalistas creemos tanto que Israel será salvo, recibirán un despertar masivo espiritual, pero no solamente eso, sino que serán restaurados. Alabado sea el nombre del Señor, como nación, a un lugar de preponderancia. Mire, hermanos, a veces uno no sabe ni por qué tiene uno que abogar por lo obvio. Para nosotros es una obviedad. En el libro de Romanos, capítulo número 11, nosotros vemos en el versículo 25 y 26 una promesa muy clara. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Hermanos, todo este capítulo nos habla de un contraste entre la situación original, entre la situación actual de Israel, como nación, que están en exclusión, como nación, están en un estado de ceguera, pero lo contrasta con un futuro que será distinto. En esta actualidad presente están en general cegados, excluidos, pero lo contrasta con un futuro también general donde todo Israel recibirá un despertar espiritual. Para nosotros es una obviedad, pero para los teólogos mileniales, no. Inclusive estaba oyendo una interpretación de este hermano Sugel Michelin, donde con una especie de vericuetos y de forzar el texto, dice que no, que estos versículos no hablan de un futuro donde todo Israel como nación recibirá un despertar espiritual, sino que aquí nos está hablando de todos los judíos que van siendo salvos. Me decepciona, me desespera cómo son tan fáciles para hacer esta clase de interpretaciones tan forzadas. Porque si leemos desde el capítulo número 11, versículo 1, y lo leemos en su contexto, nos damos cuenta de que está estableciendo un contraste entre una situación actual y un futuro totalmente general y diferente. No está hablando de cómo se van siendo salvos los judíos, no está hablando de eso. Está hablando en general, en términos absolutos, en términos generales. Dice, ha desechado Dios a su pueblo general. Porque en general el pueblo de Israel estaba siendo puesto a un lado. Pero Pablo enfáticamente dice, no, Israel sigue estando dentro de los propósitos de Dios. No, Dios no los ha desechado, hay planes. Ahora, miren, hermanos, si leemos todo el capítulo, dice el versículo 12, hablando de lo mismo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, está hablando en términos generales, ¿cuánto más su plena restauración? Es un término, hermanos, general. No está hablando de judíos que se van a ir siendo salvos por Dios, hermanos.
forzamos mucho para meter nuestra tendencia, nuestra idea de negarle a Israel su futuro y su identidad. Pablo dice así, dice, no, irrevocables son los dones, el llamamiento, hay un futuro. Ahora, hermanos, este hermano se basa en el versículo 26, cuando dice, y luego todo Israel, según él, la palabra y luego, que está mal traducida, que no significa y luego, sino que significa así o de este modo. Y que entonces ya no hay un elemento cronológico, ya no habla de un futuro, ya no está hablando de un orden cronológico donde primero una cosa y luego la otra. Bueno, qué débil argumento. Porque el orden cronológico no le establece esa palabra, sino todo el contexto. Y el versículo anterior nos habla de lo mismo, miren. Acuérdense que los versículos y los capítulos son puestos de manera artificial, no estaban originalmente. Entonces tenemos que leer el versículo 25 y el versículo 26 de corrido para que entendamos que sí hay un elemento cronológico donde hay un cambio de estatus, donde nos está hablando de una condición actual. Israel actualmente está excluido, pero viene un tiempo donde esa condición de exclusión se cortará. Lo único que nos dice Romanos capítulo 11, que no, que va a venir un futuro glorioso y que mientras tanto Dios sigue amando a Israel. Tan es así que siguen habiendo salvos individualmente muchos judíos, porque Dios los sigue amando, hay un remanente, pero la situación general cambiará. Versículo 25 dice así, vamos a leerlo, el 25 y el 26, es más, quitándole la palabra y luego. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, es decir, es parcial, no es absoluto, este endurecimiento no será para siempre. Dice, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, y aquí viene el factor cronológico, hasta, habla de un fin, habla de un cabo, al cabo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo. No se necesita establecer la palabra y decir y luego, sino decir y así, póngale así si quiere, póngale la palabra así. De todas maneras el sentido es el mismo, todo el contexto nos habla de lo mismo. Y el versículo 25 nos dice, hay un endurecimiento en parte, pero este endurecimiento parcial es hasta. Hay un límite de tiempo hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora, hermanos, aquí claramente estamos viendo cómo Romanos capítulo 11 tiene una interpretación llana, simple, explícita, obvia, es lo obvio. No tenemos por qué forzar la interpretación. Pero aparte de eso, creer en una futura restauración para el pueblo de Israel está acorde con todas las promesas veterotestamentarias. En el Antiguo Testamento nos habla de que Dios establecerá un pacto glorioso con Israel y que los llenará de su espíritu y va a ser algo glorioso. Pero sería muy largo dar muchas citas del Antiguo Testamento. Pero mire, aún en el Nuevo Testamento, para que veamos cómo este estado actual del pueblo de Israel en general, como pueblo rechazado, como pueblo sobre el cual cayó una venda general, porque rechazaron a Cristo y fueron rebeldes, fueron duros de cerviz, pero es un enceguecimiento parcial.
temporal, no es permanente como lo han creído los teólogos del reemplazo, como lo creía Hipólito, como lo creía Martín Lutero, como lo creían varios. No, no es así. Mire, Mateo 19:28 dice así: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿De qué está hablando? Está hablando de un plan sobre Israel. Entonces esto no es permanente. Vamos a leer Mateo 23:39. Mire cómo dice la palabra del Señor. No leímos el Antiguo Testamento porque sería muy largo, pero todo el Antiguo Testamento está lleno de promesas de conservación, preservación y restauración gloriosa para la nación de Israel. Búsquelas en la palabra del Señor. Pero mire, Mateo capítulo 23, versículo 39. Hablando de este rechazo, dice: porque os digo que desde ahora no me veréis. Y ya de manera permanente, o sea, Cristo se oculta permanentemente de ellos. No. Hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. El pueblo de Israel. Vendrá un día en que aceptarán al Señor Jesucristo. Eso es innegable, amados hermanos. Ahora tenemos, por ejemplo, Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Cómo les contestó el Señor a esta pregunta? Esta pregunta fue apropiada. Esta pregunta tiene un trasfondo. Ellos venían de estar 40 días con el Señor Jesucristo después de su resurrección, y dice la Biblia que el Señor Jesucristo en estos 40 días les estuvo enseñando acerca del reino. Les habló acerca del reino, les estuvo explicando del reino. Entonces ellos, sin lugar a dudas, tenían nociones de qué era el reino, de cómo iba a ser el reino. Si el Señor Jesucristo les hubiera dado a entender que ya Israel no tenía futuro y que el reino prometido, glorioso sobre Jerusalén ya no era una realidad futura, pues Cristo se los hubiera dado a entender y entonces ellos no hubieran preguntado. Ahora, si Cristo les estuviera dando a entender eso y ellos no lo entendieron, siguieron con su misma idea obsoleta, entonces aquí era el momento preciso para que Cristo los pusiera en su lugar y les dijera algo así como los teólogos del reemplazo: que me entiendan, les digo, ¿por qué siguen pensando en un futuro, en un reino para Israel? Ya el reino ya no es de esa naturaleza, el reino ahora es espiritual sobre la iglesia. Pero no vemos eso. Vemos que el Señor Jesucristo les dice: no pueden saber el tiempo. Eso fue lo que les dijo. No los redireccionó, no les cambió su enfoque, no les dijo: estás pensando mal o entendieron mal. No les dijo eso. Les dijo: no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces no los corrigió en cuanto a sus expectativas de reino para Israel. No los corrigió. Nada que ver. Aquí era el momento preciso y no lo vemos. Vemos que el Señor lo único que los orienta es en cuanto a la imposibilidad de saber los tiempos. Entonces nosotros seguimos creyendo que el pueblo de Israel será salvado y restaurado y va a cumplir el propósito instrumental que Dios tiene para él, para bendecir a todas las naciones. Amados hermanos, tengámoslo en cuenta. No creemos que Israel son superiores. No, simplemente que tienen un rol que tienen que cumplir.
Y el último punto, amados hermanos. Hay múltiples sentidos, y aquí vamos a hablar acerca de algo acerca de Romanos. Dice, hay múltiples sentidos de la simiente de Abraham, de esa palabra simiente de Abraham. Y muchos de ahí se agarran. Es que si la iglesia es simiente de Abraham, si los cristianos son simientes de Abraham, entonces los cristianos son judíos. Haciendo un non sequitur, una conclusión indebida. Ellos dicen, es que la Biblia dice que la iglesia es simiente de Abraham. Entonces, como somos simiente de Abraham, somos el verdadero Israel y somos los receptores de esas promesas. Hacen lo que se le llama un reduccionismo. Cuando no podemos hacer ese reduccionismo, sino que tenemos que interpretar y ver las diferentes aplicaciones que se le da en la Biblia a esa expresión de simiente de Abraham. Cuando la Biblia habla de simiente de Abraham, no solamente habla de Israel, habla de los herederos de Abraham por la fe. Los de la misma naturaleza de Abraham, que son creyentes. El libro de Romanos hace esa distinción. ¿Cuándo heredó las promesas Abraham? ¿Antes de la circuncisión o después de la circuncisión? Antes de que fuera circuncidado, para que fuera padre espiritual, tanto de los creyentes que no son circuncidados, como de los que sí son circuncidados, es decir, tanto para gentiles como para judíos. Es una distinción que nos marca la palabra del Señor. Mire, la paternidad de Abraham va más allá de solamente ser el padre étnico de Israel. No. Abraham confió en Dios antes de ser reconocido como un hebreo. Abraham no estaba circuncidado. En el Nuevo Testamento, tanto Abraham como, dice, Abraham es retratado tanto como padre del pueblo de Israel, creyente, como de los gentiles creyentes. Hay una tremenda distorsión de la interpretación del libro de los Romanos, hermanos. No sé por qué no se entiende el libro de los Romanos. Mire, el libro de los Romanos es ocasional. Fue escrito para una ocasión particular, donde había un problema particular en este lugar de la iglesia en Roma. Había facciones, había distintas iglesias en las casas, pero había iglesias mayoritariamente de gentiles y había iglesias mayoritariamente de judíos. Y habían rivalidades y había una tensión entre estas dos comunidades. Entonces Pablo escribe para mediar y tratar de reconciliar a los dos bandos, y esto lo podemos ver en la conclusión de Romanos capítulo 14, y ahí usted se va a dar cuenta cómo lo que Pablo aboga es para que se reciban los dos grupos, los fuertes como los débiles. Y es bien interesante estudiar el libro de Romanos, pero Pablo no está difuminando ninguna identidad, no está difuminando ni la identidad de los judíos ni la identidad de los gentiles. Pablo no está abogando porque los gentiles son ahora judíos, ni está abogando porque los judíos ya no tienen su identidad. Eso es mentira. Pablo los está ubicando a los dos grupos. A los dos grupos les está diciendo que son pecadores y los dos son salvos por estar en Cristo. Pablo no está abogando porque el judío deje de ser judío cultural. No, Pablo está abogando para que aprendan a convivir. Esto a grandes rasgos sobre el libro de Romanos, pero hay un versículo muy bonito que nos habla de este problema. Lo tenemos en Romanos capítulo 4, versículo 11 y 12, que nos aclara lo siguiente para que podamos entender de que aunque la Biblia dice que los cristianos son simiente de Abraham, eso no significa que los cristianos son ahora judíos. No. Romanos capítulo 4, versículo 11 al 12 dice lo siguiente. En realidad,
Abraham fue circuncidado para demostrar que Dios ya lo había aceptado por confiar en él. Fue así como Abraham se convirtió en el padre de todos los que confían en Dios, aunque no estén circuncidados, versión actual. Pero dice el versículo 12, ahí entramos nosotros, somos hijos de Abraham, pero no somos judíos, somos hijos de Abraham, porque Abraham recibió la justificación desde antes de ser circuncidado. Pero dice el versículo 12, pero Abraham es también el padre de los que están circuncidados y que a la vez confían en Dios. Es decir, Abraham es el padre de los judíos circuncidados creyentes. Abraham es el padre de los circuncidados, pero no solamente de que están circuncidados. Los que están circuncidados pero no son creyentes no son de la categoría espiritual de Abraham, no son descendientes espirituales de Abraham, no son herederos de la naturaleza de Abraham. Abraham era un creyente. Abraham es también el padre de los que están circuncidados y que a la vez confían en Dios, pues con esto siguen el ejemplo de Abraham antes de que fuera circuncidado. La simiente de Abraham incluye tanto a judíos y gentiles, y esto no descarta esa distinción permanente entre Israel y la iglesia en el Nuevo Testamento. Tampoco el llamado de los gentiles, como la simiente de Abraham, se puede interpretar como que ahora son el nuevo o el verdadero Israel. Estos son, hermanos, los 6 elementos fundamentales que pueden definir a alguien como dispensacional. Déjenme, podemos darle una repasada para que los tengamos en cuenta. Número 1, la relación entre los dos testamentos, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, es una relación de armonía. No hay una precedencia o prioridad de un testamento sobre el otro. Número 2, existen tipos. Pero Israel no es un tipo que fue absorbido por la iglesia. Israel sigue siendo Israel y en Cristo se cumplirán todas las expectativas para la nación de Israel. Número 3, Israel y la iglesia son distintos. No hay una base bíblica para decir que la iglesia ahora es el Israel de Dios. No hay una base bíblica para eso. Es mentira. Número 4. Existe una unidad espiritual de los dos bandos, judíos y gentiles, en Cristo. Pero eso no borra las categorías funcionales y roles específicos para cada nación. Amén. Número 4. Número 5. Creemos que la nación de Israel será salvada como restaurada con una identidad y función única en un futuro reino milenario. Y número 6. Existen varios y múltiples sentidos del término simiente de Abraham, y eso no significa que porque a los cristianos se les dice que son simientes de Abraham, que ahora son judíos o son el verdadero Israel. Esos son los 6 elementos esenciales que definen a los dispensacionalistas. Dios me le bendiga, hermanos. Esperamos haber sido claros. Todavía nos va a faltar una tercera parte con la ayuda de nuestro Señor.